Esto es Peniel. Esto es Peniel. Quisiera que me acompañaran las escrituras. Hoy quiero hablar acerca de 22 años de silencio. Acompáñenme a las escrituras. El libro del Evangelio de según San Juan, capítulo 16, verso 32 al 33. San Juan 16, 32 al 33. Si usted lo tiene, puede confirmar con un fuerte amén. Póngase de pie, por favor. Diga conmigo amén. Una vez más, amén. Dice la palabra: he aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo. Repita esto conmigo, diga conmigo: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Diga conmigo: el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Diga conmigo: en el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Levante sus manos y diga: Señor, en esta hora abro mi corazón, porque necesito, me urge escuchar tu palabra. Háblame, instrúyeme, fórmame, aliéntame para conquistar lo que tú tienes para mi vida y para mi familia, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar asiento, por favor. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Cuando el Señor habló de las aflicciones, amados, se refería a todo tipo de problemas que como seres humanos pasamos. Y muchos de esos problemas que marcan el destino de una persona, de una dama, de un hombre, muchos de ellos vienen a raíz de un trauma de la infancia, un dolor. Un trauma, amados, es una herida emocional fuerte, un golpe que entró hasta lo profundo, es saqueo que ha producido, hermanos, que muchos estén en celdas, en cárceles de miedo, cárceles de opresión, cárceles de angustia, donde los temores lo invaden. Bajémosle un poquito, Joelito, por favor. Donde los temores invaden el corazón de esa persona, donde ya no se puede parar ante las circunstancias de la vida de la misma manera, porque ya hay miedos, ya hay un temor que se ha ido a anidar en el corazón y en la mente de esa persona. Pudo haber sido por el abandono aún antes de nacer, pudo haber sido por un abuso desde la infancia, pudo haber sido porque nunca pudo superar la muerte de un ser querido, pudo haber sido, amados, por un maltrato físico desde la temprana edad, pudo haber sido también, amados, porque nunca lograste ser como los demás, nunca pudiste ser. Siempre hubo una comparación, porque tú no eres como tu hermano, porque tú no eres como fulano, y son las marcas de la infancia que duelen hasta lo profundo. Son aquellos niños, hermano, que fueron traumados también desde la infancia, porque nacieron o crecieron con un entorno de gente borracha, de drogadicción, de la palabra más pequeña comenzaba con la P.
Y esos dolores comienzan y por supuesto se anidan. Y ahí es donde la persona crece, hermanos, crece y sabe con quién se casa. Con una persona que le recuerda sus traumas. Por eso usted dice, pero esa chica tan hermosa, tan linda y aún estudió, y con ese borracho, ese marihuano anda. Porque si creció en ese ambiente, dice, es buena persona, porque su hermano lo era, su familiar lo era, su padre lo era, sus tíos lo eran, buenas personas, viciosos. Entonces se encuentra algo familiar. Yo me he encontrado con casos de personas, de varones, que crecieron en un ambiente donde el amor de mamá fue un golpe, donde el amor fue un maltrato. Y la persona con la que se han casado y se han separado y se han vuelto a casar, siempre tiene el mismo patrón. Entre más tóxica es, mejor se siente, porque le recuerda a mamá. Traumas, dolores, angustias. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y creo que ningún niño pide, hermanos, ser traumado a una corta edad. Nadie de los que hoy estamos aquí nos ponemos a pensar, ay, me gustó ese trauma que viví, ese dolor, esa angustia, esa escasez, esa desgracia que viví. Amados, eso no es un patrimonio suyo y mío. Ya lo han vivido y lo vivieron hombres, hermanos, que poderosísimos en Dios. Uno de los tercer patriarcas más grandes que Israel tiene, que ahí, hermanos, la Biblia dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero quiero ver un poquito la vida de Jacob. Jacob, amados, nace aún desde el vientre de su madre. Ya hay una guerra, hay un trauma en la vida de este niño, porque él nace agarrado del calcañal de su hermano, porque el Señor le dice a su madre, hay 2 naciones en tu vientre, vas a dar a luz 2, hay 2 naciones que se le van a levantar. Ahora, él crece sabiendo que no fue lo suficientemente bueno para nacer primero. Ahora tiene que luchar por una bendición. Al final la consigue, pero ahora tiene a un hermano que lo busca para matarlo. Él tiene que salir huyendo, donde no es un hombre de andar en las calles, de huir, porque la Biblia dice que Jacob era sereno, era calmado y le gustaba estar en casa. Era un hombre tranquilo, pero los traumas desde antes de nacer le están jugando una mala pasada y él tiene que huir. Y cuando sale de camino, él llega a la casa de Labán, donde, mire, hermanos, cuando él ve a Raquel, dice la Biblia que él la vio y lloró. Es que se enamoró hasta lo profundo de su corazón de ella. Llora cuando él la ve. Es hermosa. Y él llega a un acuerdo a trabajar 7 años con su suegro Labán. Pero Labán lo engaña. Los traumas lo siguen persiguiendo. Lo engaña Labán. Y él tiene que trabajar otros 7 años. Trabaja 14 años por Lea, la mujer, Raquel, la mujer que él ama. Y a los 14 años se casa y está feliz con ella. Pero hay otro problema. No puede dar a luz Raquel. No puede. Y este hombre se siente adolorido. Se siente angustiado. Porque su vida, amados, ha sido una incertidumbre. Él ya no sabe qué hacer. Pero los años pasan y su amada mujer le da un hijo. Y su hijo es José, el soñador. Y José va creciendo, hermano. Mire, si nos ponemos en los zapatos de Jacob, hermano, ese hombre está feliz. Es el hijo que siempre había soñado. Es el hijo que deseaba con la mujer de su vida. Él dijo, este es mi hijo.
le hace una túnica de colores. Ya hay otros hijos con Lea, ya hay otros hijos que están ahí e incluso con sus siervas. Pero esos hijos, hermano, están creciendo también traumados porque hay un padre que los rechaza. Hay un padre que tiene ojos solamente para Josecito. Josecito es el niño de la casa. No toquen a Josecito. No le hablen mal a Josecito. El juguete de Josecito ni lo vayan a ver. Y los otros hijos comienzan a crecer en el trauma. Porque eso se repite. La historia se repite. Escúchelo bien. La historia se repite. Y cuando no hay un rompimiento, que es lo que nosotros tratamos en los campamentos, en el peniel de hombres y en el peniel de mujeres, traumas, liberación, comenzar una nueva vida, comenzar un nuevo tiempo, una nueva etapa de gloria, de poder, donde hay esa sanidad interior y tú puedas caminar y correr en bendición. Pero aquí encontramos a este hombre, amados. Y cuando él tiene que salir huyendo de su suegro porque lo ha estafado tantas veces, él tiene que salir huyendo. En el camino Raquel está embarazada y da a luz. Y en el parto Raquel, la mujer que la ama, muere. Usted dígame si este hombre no está dolorido, si este hombre no se encuentra en tristeza y nace un hijo llamado Benjamín, que él le cambia el nombre porque la esposa Raquel le había puesto otro nombre, un nombre de desgracia, de miseria, pero dije, no, le voy a dar dignidad a este niño. Y Jacob lo agarra y él tiene que crecer ese niño con Jacob, pero ya su madre, la mujer por la que él daba la vida, ya no está, se ha ido. Solo le quedan los recuerdos de ella, el amor tan profundo que sintió por ella y los dos hijos que le quedan. Ahí está Jacob. Pero la vida, hermanos, le juega una mala pasada a Jacob. El tiempo pasa, José crece y sus hermanos lo venden. Ahora Jacob solo ha quedado con un pedazo de trapo que está manchado con sangre. De sus propios hijos han hecho una travesura y han prácticamente vendido, eliminado a José porque les caía mal. A ver, hermanos, Josecito era el consentido de la casa. Josecito era el que papá amaba más. A Josecito era el amor, los ojos de Jacob era Josecito. Y hay que deshacernos de este tipo. Y aparte, Josecito era el que le llevaba las noticias. Mire, aquellos se andan portando mal. Josecito sentado en las piernas de papá ahí, y llegaban los otros hermanos y el papá los comenzaba a regañar. Mira, Josecito me dijo que ustedes sí andan portando mal. Terminaron vendiéndolo. Lo vendieron, lo sacaron. Ahora, han pasado, amados, desde la venta de José por sus hermanos, pasan 22 años del dolor de un trauma tan fuerte que Jacob vive. Amados, que en esos 22 años Jacob se encerró en ese trauma. Y la Biblia dice, y no quiso recibir consuelo ni de sus hijas ni de sus hijos. Él dijo, ya la vida me ha golpeado demasiado. Y él se encerró, se sentó y dijo, ya no voy a hacer más. Y yo aquí voy a morir. Yo aquí voy a morir. Porque Dios le había prometido a él que José reinaría, que José sería uno de sus hombres más importantes de su familia. Pero ahora, una mentira, un engaño, y ahora él se encuentra atrapado en una mentira, llorando a un muerto que está vivo. Y han pasado 22 años. El hambre es atroz en la tierra. El hambre, amados, no tiene piedad. Pero hay un hombre traumado. Y le dice a sus hijos en Génesis 42,
verso 1 en adelante, dice: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, mire la palabra que le dice a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando aquí? ¿Por qué os estáis mirando aquí? Solo se están viendo la cara. ¿Por qué no hacen algo? Sus hijos no mencionaban Egipto, porque les recordaba un trauma de que habían vendido hacía 22 años a su hermano. De Egipto no querían saber nada ellos, porque eso que habían hecho ellos había traído una depresión profunda a su padre, y su padre estaba encerrado en un terrible dolor, donde toda una familia había quedado marcada por ese suceso, porque su padre no soltaba el trapo del trauma, lo caminaba con él, estaba siempre con él. Y ahora ellos saben que hay comida ya, pero el miedo los abraza, pero el miedo ha embargado sus corazones. Y ellos, y entonces Jacob les dice: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, que Benjamín era el hermano de papá y mamá de José. Era el único hijo o el único recuerdo que tenía Jacob del amor de su vida. No lo envía. Entonces no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían también, porque había hambre en la tierra de Canaán. Aquí usted ve, amados, cómo los traumas se van pasando, cómo el dolor. Por ejemplo, estos muchachos, los hijos de Jacob, estaban en un silencio, no hablaban nada de Egipto, porque había un miedo diciendo: hemos enviado allá. Y nuestros hermanos se fue con la caravana que hay y no volvió hace 22 años. A nosotros también nos va a pasar lo mismo. Quedaremos presos allá. Eso es lo que produce un trauma. Te mantiene preso, te mantiene en opresión, te mantiene, puedes ver solo los traumas. El enemigo los utiliza para enseñarte las bendiciones de lejos, que tú las puedas ver, pero no puedas disfrutar, comer de ellas. Solo te hace ver espejismos, te hace creer que eso es para otros, pero no para ti. Te hace creer que otros sí pueden conseguir bendiciones, pero tú no puedes. Te hace creer que Dios se ha olvidado de ti. Te hace creer que en realidad, ¿para qué seguir luchando? Si a otros es que Dios bendice. Porque Jacob, amados, son 22 años que ha vivido. 22 años que, si usted lee los capítulos anteriores, no se ve a Jacob adorando a Dios. No se ve a Jacob ofreciendo sacrificios, sino que se encerró a sí mismo con un dolor profundo, grande. Amados, yo le voy a decir una cosa: la lástima no mueve a Dios. Jacob entró en una conmiseración profunda a él. Y lloraba, pero eran lágrimas que no movían la mano de Dios. Y ahí, por eso se escucha el dicho que dice: lágrimas de cocodrilo. ¿Las ha escuchado usted? Porque el cocodrilo, como está acostumbrado, puede andar adentro del agua y fuera del agua. Pero cuando sale afuera, sus glándulas salivales están pegadas con sus mandíbulas, y cuando come, llora también. Pero esas lágrimas van vacías. Son lágrimas, hermano, que salen y brotan por salir. Y así hay mucho creyente que el enemigo lo tiene enredado en traumas, haciéndole creer: ¿sabes qué? Mejor no lo hagas. Mira,
Tú has servido por tantos años. Acuérdate que tú te congregabas aún en tu país, caminabas 1 hora y hasta el son de hoy Dios no te ha usado. Acuérdate todo lo que tú has hecho y Dios no te ha hablado. Mira, a Julán no le habla y hasta tú le conoces la vida que tiene y a él sí le habla y a ti no. Traumas, dolores, angustias, y eso produce que mucha gente viva en silencio, conozca a Dios, haya tenido experiencias con Dios, porque cuando leemos los capítulos anteriores, Jacob ha tenido 8 veces encuentros con Dios, 8 veces, y ahora se encuentra en un bache que no puede salir. El engaño, la desaparición de José es el vaso, en la gota que derramó el vaso, y ahora quedó en ese bache hundido. Años, décadas de silencio, que cuando lo invitan, hermano Jacob, vamos a la iglesia. Ay, no, Dios, yo serví a Dios y me ha fallado Dios a mí. Hermano Jacob, pero viera, hasta el culto va a estar bueno. Ay, no, otro día voy. Pero hermano Jacob, mire, predicador invitado hay. No, yo voy a limpiar la casa. Traumas que lo mantuvieron 22 años en silencio. ¿Y sabe cuál es lo más doloroso? Por una mentira. Porque su hijo estaba vivo. Esas son las traumas, las mentiras, el engaño, las artimañas que el enemigo usa para mantenerte en silencio, para que tú no adores a Dios. Porque la Biblia dice que es imposible, dice Hebreos, que el Señor mienta. Le dijo a Abraham: es que no hay otro más grande que yo. Voy a jurarte por mí mismo que haré de ti una nación grande, que te voy a bendecir, que te voy a llevar a lugares espectaculares. Amados, y aquí encontramos a un hombre que estaba totalmente herido, golpeado. Hermanos, un hombre que había visto a Dios, había hablado con Dios, pero ahora cerró el corazón, entró en conmiseración, entró en autolástima. Jacob decía: pobrecito de mí, que el amor de mi vida se murió dando a luz. Pobrecito de mí, que ese hijo que yo tanto amaba me lo mató una mala bestia. Pobrecito de mí. En conmiseración, en dolor, por mentiras que Satanás había enquistado en su mente. ¿Cuánta gente encuentras tú así? Yo he encontrado con personas, hermano, que tienen una casa espectacular, lindos vehículos afuera, negocios en progreso, pero hay tristeza profunda en el corazón, porque hay un vacío que no se puede llenar, y hay un espíritu de autoconmiseración por traumas del pasado. Personas, amados, que les ha ido bien, pero no pueden comerse un buen plato de comida. ¿Sabe por qué? Porque el trauma fue la escasez, fue la desgracia, fue que no había. Entonces piensa que si yo como algo bueno, algo mejor, me voy a quedar sin nada, lo voy a perder todo. Y ese espíritu te roba la bendición, te roba la paz. Por eso el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Iglesia, vamos a levantarnos. Vamos a creer a la palabra. Amados, porque tenemos que conectarnos con ese propósito divino. Así se encuentra Jacob. Es un hombre bendecidísimo, exageradamente rico. Mire, tiene 11 hijos trabajadores. Tiene haciendas, tiene vacas, tiene ovejas, pero está en un punto de autolástima. Pobrecito de mí. Pobrecito de mí. Ese espíritu de autolástima, amado, se empoderó tanto en él, que fueron 22 años que él estuvo encadenado, donde ese espíritu le cerró sus labios para que no adorara al Señor.
donde ese espíritu le robó la oración. Ese espíritu le robó, amados, la resiliencia, porque si había un hombre tan resiliente era Jacob. Se levantó de todos los problemas que él vivió, pero en él se siente, Dios me ha fallado. Dios le había prometido que su hijo reinaría. Ahora dice Jacob, me engañó mi papá, mi mamá, problemas. Mi hermano busca para matarme. Mi suegro me ha engañado tantas veces. La mujer que amo no me puede dar a luz. Tantos problemas que he vivido. Cuando pudo dar a luz, ella tiene que morir. Mi hijo, el que amo, se ha ido. Dios me prometió que mi hijo gobernaría. Ahora Dios me juega una mala pasada a mí. Está bien que todos se burlen de mí, pero ahora Dios burlándose de mí. Hermanos, entró en una conmiseración grande, profunda. Entró en una autolástima. Entró en una decepción. Ese trauma fue tan poderoso, amados, que décadas él estaba herido. Sus heridas seguían sangrando siempre. Amados, cuántas personas, cuántos hombres de Dios. Yo sé que Dios, a muchos de los que están aquí, por no decir a todos, Dios te tiene un llamado a ti. Dios te ha hablado a ti. Hay una palabra de Dios para ti. Y Dios ya dijo lo que va a hacer de ti. Dios ya habló lo que Él va a hacer en tu casa con los tuyos. Dios ya lo dijo. Pero te voy a decir una cosa, aunque las evidencias te digan una cosa, tú tienes que estar firme. No permitas que eso robe la alabanza, robe la oración, te robe años de bendición, te robe años de gloria, te robe la bendición de la familia, te robe la bendición de los hijos, te robe la bendición del hogar. Fueron años que Jacob, cuántas tardes, sus nietos estaban jugando fuera, sus hijos disfrutando de un asadito ahí. Y Jacob los miraba, decía, pero no está José. Y entraba, causando aún más profundo el dolor en sus otros hijos. Porque es un espíritu, este es un espíritu que busca dañar las generaciones. Que busca que tú no disfrutes de lo que has conseguido, de lo que has luchado, de lo que el Señor te ha dado. Por eso la Biblia dice, dile al justo que le irá bien y que comerá del trabajo de sus manos. Yo vengo a decirte que es tiempo de sacudirse. En el nombre del Señor vamos a levantarnos y ya no vamos a estar más en tristeza, porque las mentiras del enemigo, dígale, el enemigo se equivocó, porque la palabra que el Señor ha dado para mi casa, que ha dado para los míos, se va a cumplir. Voy a ver la gloria de Dios, voy a ver la presencia de Dios obrar de una manera poderosa. Amados, mientras él lloraba, José se convertía en el Señor de aquella tierra, en el Señor. Amados, y sus hermanos, sus hijos, le dan una noticia a Jacob y le dicen en el verso 45, capítulo 45, versos 26 al 28 de Génesis. Y le dieron las nuevas diciendo a Jacob, José vive aún. Y él es señor de toda la tierra de Egipto. Pero mire Jacob, que dice, y el corazón de Jacob se afligió porque no lo creía.
delante de aquella espectacular noticia, Jacob se afligió. ¿Sabe por qué? Le recordaron su trauma, le recordaron su dolor. Jacob dijo: yo ahora estoy demasiado viejo para que me jueguen una mala broma de estas. No. Se entristeció, se afligió, comenzó a llorar. No me jueguen una mala pasada otra vez. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, diciendo Jacob los carros que José, y viendo Jacob que los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu vivificó. Y entonces dijo Israel: basta. Mire, ahí se levanta, dijo: basta. Diga conmigo: basta. Una vez más, póngase sobre sus pies. Basta, diga conmigo: basta. Dijo Jacob: basta ya. Mi hijo vive e iré y le veré antes que yo muera. Diga conmigo: los sueños que Dios me ha dado todavía no están muertos, están vivos, y yo los voy a ver cumplir antes que yo parta de esta tierra. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Esta palabra es para alguien. Esta palabra, hay gente aquí que ha perdido los sueños. Hay gente que ha perdido la ganas de soñar. Hay gente que piensa que ya lo perdió todo. Pero vengo a decirte: basta ya. Tienes que levantarte. Tienes que creer. La palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. Y dice la Biblia, amados, dice la palabra en el capítulo 46, verso 1 y 3. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. ¿Y qué dice? Y le habló Dios. Mire cómo el diablo lo tenía engañado. Siéntese un momento. Mire cómo el diablo lo tenía engañado. El diablo le susurraba a su mente: Jacob, ya estás perdido. ¿Para qué vas a hacer sacrificio? Dios se olvidó de ti. Dios hizo que te mataran a tu hijo. Lo metió en un mundo de conmiseración, de desgracia. Y le habló una y otra vez. Y él creyó a esas mentiras. Pero el Señor, amados, se le apareció y le habló a Israel en visiones de noche. Pero ¿sabe cuándo sucedió? Cuando se levantó. Es tiempo, amado hermano, de levantarse. Tú no puedes estar sentado y esperar algún día. No. Tienes que levantarte. Dile al que está a su lado: tienes que moverte. Dios le habla a la gente que se mueve, a la gente que actúa en fe, a la gente que vive por fe, a la gente que camina en fe. Se movió Jacob, y cuando él se movió, se sacudió la autolástima, la miseria y toda aquella porquería que el enemigo había puesto en su mente, en su alma, en su espíritu. Se sacudió y Dios le habló. Hay gente que está esperando que Dios le hable, aquí esperando: háblame. No, muévete. Es moviéndose. Es caminando en fe, es avanzando en fe, es creyendo a la palabra del Señor. Aleluya. Hay que sacudirse de toda autoconmiseración. La vida ha pegado duro a Jacob le pegó duro, fuerte, difícil de levantarse, pero un día se tuvo que levantar. Jacob ya tenía aproximadamente más de 100 años, pero se levantó. Y sabes que Dios lo honró, porque Dios honra a los que le honran. Dios honra a aquellos que se atreven a creerle aún en lo último de sus vidas. Dice la palabra: y dijo Jacob, y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una nación grande. Diga conmigo: Dios hará de mí
lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido, que hará con mi casa, que hará con los míos, porque esa promesa sigue vigente. Diga, yo no la voy a rechazar, yo la voy a pelear. Oh, diga, me comprometo a moverme en la palabra, a moverme en fe, a no estar sentado, a no estar llorando. Diga, hoy me voy a secar las lágrimas y voy a caminar en fe, voy a creer en fe. Y dice José, Jacob, yo descenderé. No, Dios le dice a Jacob, yo descenderé contigo a Egipto. Mire qué palabra, hermanos. ¿Dónde quedaron las mentiras de Satanás? Hermano, Dios las hizo pedazos porque le dijo, yo voy a descender contigo a Egipto. Yo voy a estar contigo, Jacob. No te voy a dejar, no te voy a desamparar, yo voy a estar contigo. Y le dijo, yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Berseba, diga conmigo, y se levantó. Una vez más, y se levantó. Le voy a dar café a ustedes. Y se levantó. Aleluya, mucho mejor. Y se levantó Jacob, amado. Hay un momento en la vida que tú tienes que tomar acción. Hay gente que está esperando. Ay, los hermanos no me hablan a mí, ni me vienen a traer. 3 carros tiene ahí, ni me vienen a traer. ¡Levántate! Tienes que levantarte, tienes que tomar acción, tienes que creer a la palabra. Hay cosas que nadie las va a hacer por ti, tú tienes que hacerlas. No dice, y lo levantaron, no, él se levantó y dijo, yo voy a ir, aleluya, a ver a mi hijo, yo voy a ir. Y el Señor le dice, tus últimos días, la última mano que pasará sobre tus ojos será la de tu hijo José. Aleluya, eso es creer a la palabra. Eso es creer a la palabra. Y se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Aleluya. Pero se levantó. Hay un momento que tú tienes que levantarte. El líder te va a decir, ayúdenos en esto, venga temprano. Pero el levantarse, el tomar acción, te corresponde a ti, te corresponde a usted. Es usted y yo que tenemos que levantarnos. ¿Sabe algo? Y no dice, y Dios lo levantó. Hay gente que está esperando que Dios los traiga chineaditos, cargaditos y con pepito ahí también, con lechita. No, hermano, tienes que levantarse. Hay un momento en la vida que tienes que sacudirte de toda pereza, de toda mediocridad y decir, ¿sabes qué? Me voy a levantar, voy a caminar para el Señor, porque el Señor todavía, aleluya, no ha hecho conmigo lo que Él ha dicho que va a hacer, aleluya, pero tienes que... Ay, no le gusta, no diga, me voy a levantar, diga conmigo, me voy a levantar, vamos, me voy a levantar, vamos a levantar en el nombre del Señor. Aleluya. Y cerrando con esto, dice la Biblia en el libro de Isaías, hablando de Jesús, Isaías 61, verso 1 al 3. Me encanta cómo está en esta versión, nueva traducción internacional. Nueva versión internacional dice: el Espíritu del Señor y Dios está sobre mí. Diga conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los de corazón heridos, los que están traumados, adoloridos, engañados, a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Gente cautiva por un dolor, por un trauma. Yo me he encontrado creyentes que me dicen: pastor, yo quisiera servir, pero es que allá donde yo estaba a mí me lastimaron, me dieron. ¿Qué te dice? Que te va a pasar lo mismo otra vez. Tú
tienes que entregar esos traumas al Señor y decirle: Señor, sé que en tus manos yo lo hago para ti y yo lo voy a hacer para ti. Yo no voy a dejar que el enemigo me silencie por años, me mantenga sentado por años, porque me voy a levantar. Diga conmigo: yo me voy a levantar. Aleluya. Cuando tú te levantas, los años de dolor se terminan. El día que Jacob se levantó, amados, ese día el dolor se terminó, la angustia se terminó y fue a comprobar la palabra de Dios. Hay palabras que tú tienes que levantarte para que la puedas comprobar, para que la puedas recibir. Esa palabra, cuando tú te levantas en esa palabra, ¿y sabes qué pasa? Sucedieron muchas cosas a Jacob. Las heridas se cicatrizaron en su vida. Y el hambre que él tenía, la preocupación que toda su familia iba a morir de hambre, se terminó. Porque la palabra de Dios se cumple. Cuando tú caminas con una palabra del Señor, cuando tú crees a la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice: y me envió el Señor a pregonar el año del favor del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de alabanza en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantíos del Señor, para mostrar la gloria de Dios. Aleluya. Es que Dios no te llamó para que muestres las miserias de Satanás. Dios te llamó para que muestres su gloria, para que muestres su poder. Iglesia, es tiempo de levantarse, es tiempo de creer, es tiempo de caminar. Aleluya. Levántate, ponte sobre tus pies y levanta tus manos y dígale al Señor: este es mi tiempo, este es mi tiempo. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Esto es Peniel.